En este tutorial te enseñaré a utilizar las funciones de combinación de correspondencia que tiene Word 2010. Básicamente lo que podemos realizar con esas funciones es crear cartas, sobres y etiquetas personalizados tomando datos de cada uno de nuestros contactos. Por ejemplo, es común que los recibos telefónicos de energía eléctrica o cartas que envían las instituciones bancarias contengan siempre el mismo texto para todos sus clientes. Lo único que cambia es el nombre, domicilio, teléfono, entre otros datos que son exclusivos para cada uno de los clientes, y esto lo hacen tomándolos de forma automática de una base de datos. También algunos hacen diferencia entre el sexo. Por ejemplo, si la carta va dirigida a un hombre, podrían usar la palabra estimado, pero si va dirigido a una mujer, entonces usarían estimada. Todo eso lo podemos hacer de una forma sencilla utilizando Word, en conjunto con el programa Outlook. Este último es el que yo recomiendo porque nos facilitará en gran medida el trabajo y ya veremos por qué. Además mencionaré algunas cosas algo avanzadas, por ejemplo, poder agregar un texto únicamente para ciertos contactos que coincidan con algún dato dentro de los datos que nosotros tenemos de ellos. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a empezar con este curso. Lo primero que necesitamos es contar con la base de datos de los contactos, porque son los que vamos a utilizar en nuestra carta. Como dije en un principio, yo usaré una lista de contactos que tengo en Outlook. Es una lista ficticia, únicamente la creé para este tutorial. Voy a empezar entonces abriendo el programa Outlook. Una vez que esté abierto, lo que vamos a hacer es entrar a las opciones de contactos, que lo podemos ver en la parte inferior como hay una opción que dice contactos. Voy a seleccionarla. Van a aparecer los contactos que ya tenemos guardados en nuestra lista. En mi caso son los que estás viendo. Voy a enseñarte cómo guardar o crear nuevos contactos. Es algo realmente fácil. En la ficha inicio seleccionamos la opción que dice nuevo contacto, hacemos clic y únicamente vamos a llenar los campos que sean necesarios para cada uno de nuestros contactos. Voy a empezar a escribir datos para este. Haré clic donde dice nombre completo. Esto es más interesante por lo que dije en un principio. Vemos como la primera de las opciones dice tratamiento. Dependiendo de lo que seleccionemos en esta zona, Word sabrá si la persona es hombre o mujer. Por ejemplo, si selecciono doctora, sabemos que eso se aplica únicamente para el sexo femenino, por lo tanto, cuando usemos opciones como insertar automáticamente la palabra estimado, Word la va a cambiar por estimada porque sabe que es mujer. Por eso te decía que es más fácil usar Outlook porque podemos agregar un tratamiento para la persona y esto nos ayudará a poder identificar el sexo de la persona. Voy a seleccionar doctora y escribiré unos datos para este contacto. Ya agregué algunos datos del contacto, estamos viendo cómo agregué dos nombres, así como dos apellidos. Presionamos aceptar, automáticamente se agregan esos datos. Vemos cómo en este pequeño cuadro se empieza a ver un resumen de los datos del contacto. Otro de los datos que voy a modificar y que considero importante es el correo electrónico. Esto si deseamos enviarle un correo electrónico a la persona, la carta que vamos a crear podemos imprimirla o enviarla por correo electrónico automáticamente a la persona y ya incluyendo los datos de cada uno de los contactos. Esto es lo que lo hace muy interesante. Donde dice correo electrónico, entonces voy a escribir un correo ficticio y también voy a escribir el domicilio en esta zona que está aquí abajo. Otro dato que puede ser importante es el teléfono, voy a escribirlo. Una vez que ya tenemos los datos del contacto, procederemos a guardarlo. Hay muchos datos que podemos agregar nosotros si lo deseamos, inclusive una foto de la persona como estamos viendo aquí, pero esto ya es algo que nos puede quitar tiempo en el curso porque yo estoy hablando de Word, no de Outlook. Próximamente haré un curso sobre Outlook. Si tú estás creando varios contactos, entonces lo que vas a hacer es presionar este botón que dice guardar y nuevo. Lo que hará Outlook es guardar los datos de este contacto que acabamos de crear y después empezará la creación de uno nuevo donde tendremos que hacer lo mismo que hicimos con este, empezar a escribir su nombre, sus datos de domicilio, teléfono, etcétera, y así sucesivamente dependiendo del número de contactos que desees crear. Únicamente voy a guardar los cambios de este contacto porque usaré los que ya existen. Entonces presionaré la opción guardar y cerrar. Con esto ya se ha creado
un nuevo contacto, que incluso aquí se ve. Una vez que ya tenemos los contactos en nuestra lista, vamos a cerrar Outlook. En este instante ya no lo vamos a utilizar. Ahora estamos aquí en Word, estamos viendo esta carta que yo copié, no recuerdo de dónde, creo que en internet, ya hace como un año que tengo este documento. Estamos viendo cómo al inicio dice estimado señor. Vamos a modificar esta línea, de hecho vamos a borrarlo porque como tenemos contactos femeninos y masculinos, no es correcto tenerlo como estimado señor. Vamos a personalizar esa frase del inicio. En la primera línea estás viendo que es una fecha. Esta fecha es la que tenemos actualmente en el sistema. Después de que ya creamos nuestros contactos en Outlook, vamos a proceder a modificar nuestra carta para que se reflejen los datos de cada uno de los contactos, pero esto lo vamos a ver en el siguiente video.